Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Octavio, Anita, Ela, Larisa. ¿Pueden escucharme? Ok, muy bien. Vamos a... Muy bien, muchas gracias por responder. Vamos a empezar esta sesión y nada más les voy a poner aquí en el chat mm, dos conversiones que quiero que hagan, conversiones de unidades y que me las manden, ¿sale? Para poder recordar un poquito de lo que vimos la vez pasada. Entonces vamos a... mm, mm, ok, 345 por segundo a kilómetros por hora. Y también quiero que conviertan 304 litros a litros. Si tienen duda de alguna unidad o un factor de conversión o cuánto equivale a algo, me pregunto. Lo que quiero decirles es que estos son los mínimos que tienen que saber como de memoria para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, encargo lo antes posible que me puedan mandar la respuesta en el
ver la presentación, chicos? Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, mándenme sus resultados. Empezaría con los temas como tal. Ok, ya me empezaron a llegar. Ok. En la segunda es mililitros a litros, ¿verdad? Ajá. Gracias. De nada. Ok. Sí. Voy a recomendarles, siempre que ustedes tengan que poner decimales y haya alguna respuesta 0 punto algo, por ejemplo aquí 0,34, el cero, escríbanlo, ¿sale? Porque es como un error ortográfico, ¿me explico? Es como no poner letra de un nombre propio con mayúscula. Entonces es importante que tengan formalidad aún de los datos. Entonces, si ponen los ceros y luego el punto, eso es algo bueno, pueden hacer. Hola, Alberto. Ayer te extrañamos. Estamos haciendo una de unidades. En el chat yo creo que tú no la puedes ver. Es, ok. Gracias, Arle. Ahorita verificamos las respuestas, lo vamos a hacer todos juntos, pero si ustedes lo hagan. Mm, ok, muy bien. Ok, algunos ya me mandaron sus respuestas. Vamos rápidamente para que podamos empezar a ver los temas. Entonces, la primera con 145 metros por segundo a kilómetros por hora. Um,
Entonces voy a escribir aquí 340. $345 por segundo. Y fíjense bien, vamos a poner. Ay, soy muy feliz que ya pude con esto. El pizarro. Ok, entonces 345 metros, equivalente de metros, y lo voy a poner en la parte de abajo para que se elimine. Entonces, voy a poner 1000 metros y arriba es. Y luego voy a poner ahora, me falta hacer más larga mi línea. Y ahora voy a poner que 3600 segundos. Aquí 1 hora. Entonces, recuerda multiplicar 345 por 1 por 300 y el resultado lo voy a dividir entre 1000 porque 1000 por 1. Entonces, ¿cuánto les da 345 por 3000? $1.242.000. Esto lo divido entre 1000. Esto me va a dar 1242 kilómetros por hora. Ahí está. 1200 kilómetros por hora. ¿Tienen alguna duda, chicos?
espero que no. 140 mililitros a litros, pues lo único que tenemos que hacer es igual, hacemos aquí está. Tengo 340 mililitros. Tengo que poner en la parte de abajo la equivalencia en mililitros. 1000 mililitros. Recuerden que, o sea, tienen que estar uno arriba y otro del otro lado para que se puedan eliminar. Y en la parte de arriba, la equivalencia. En el lado contrario, la equivalencia a la que quiero convertir. 340 mililitros es un litro y un litro equivale a 1000. Entonces aquí solamente divido y esto me da 4 factores de conversión y eso es lo que les ayuda a tener como claras unidades. Recuerden que las que queremos eliminar siempre ponemos en los metros y metros, segundos y segundos. Y si esas se eliminan, me quedan kilómetros por hora, que son las unidades que estoy buscando, o en este caso, mililitros y mililitros se van y me quedan litros. ¿Te ayuda con esta parte de las conversiones? ¿No? Ok. Perdón, chicos, como que me salí de la sesión, no sé qué pasó, pero empezar a compartir la presentación. ¿Ya? ¿Sí me pueden escuchar o no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ah, ok, gracias, Anita. Ok, vamos a empezar entonces ya con el temario de física y esta presentación nos va a ayudar mucho. La semana pasada hablamos un poquito acerca de que la física se encarga de los en movimiento. Y es por eso importante para el examen de Comipems revisar todos los que ver con descripción de cambios o movimientos en la naturaleza. Algunos de los temas que vamos a ir viendo. Entonces, me gustaría que me ayudaran a leer, por favor. ¿Puedes ayudar a leer esta parte donde dice velocidad y rapidez?
Larissa. ¿Yo? Sí. Bueno. ¿Por Dice qué? velocidad y rapidez. Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas que suelen confundirse con frecuencia. La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. Y la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un tiempo. Sus unidades también serán el coeficiente entre unidades de longitud y unidades de tiempo. Por ejemplo, metros por segundo, ¿no? Se lee. Sí. Centímetros por año y kilómetros por hora. Ok, muy bien. Fíjense bien, esta es una pregunta también de examen de Comipems. Confundimos generalmente la rapidez con la velocidad. De hecho, generalmente en rapidez decimos velocidad, incluso en las carreras o de rapidez, hablamos de velocidad. Yo les decía de este señor Bolt, que tenía el récord en los 100 metros planos, ¿no? Y incluso calculó su velocidad, cuántos kilómetros por hora. Pero en realidad lo que estamos midiendo es la rapidez, porque no nos importa hacia dónde va. Lo que nos importa es metros se desplaza por segundo. Y eso como rapidez. Y es una magnitud escalar porque solo mido esos datos, distancia y tiempo. Pero la velocidad, que ya se considera vectorial, porque requiere una dirección. Los automóviles llevan cierta velocidad cuando van, pero tenemos una dirección, o sea, no vamos sin rumbo. Vamos al norte, a la derecha, a la izquierda. Incluso ahora pues hay o Google Maps o un GPS que nos va diciendo hacia dónde nos tenemos que y te dice, ¿no? Da la vuelta a la izquierda, da la vuelta a la derecha, gira en la glorieta. Dice una dirección y un sentido que debes seguir y eso es velocidad. Pero cuando, como el corredor Usain Bolt, ¿cuánto tiempo hace desplazándose 120 metros? Estoy midiendo la rapidez, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que me expliques con tus propias palabras cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Alberto, ¿estás ahí? ¿O alguien más que me quiera poner en el chat? Decirme con sus propias palabras. Pues justamente, ¿no? Ahí la presentación dice que justamente la rapidez está relacionada con la distancia, mientras que la velocidad con el cambio de posición, ¿no? Sí, la velocidad tiene que ver un cambio de lugar o un cambio de posición. Ok. Fíjense bien. Tienen ciertas características. Vamos a leer de qué se trata o cómo es que decimos que la rapidez y la velocidad son distintas. Leila, ¿me das las características de la rapidez, por favor? Involucra la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Es una magnitud escalar, es siempre positiva. Aquí, la rapidez siempre va a ser positiva y en el caso de la velocidad puede ser positiva o igual a cero.
No hay una rapidez igual a cero. En el caso de la... Sí. Y si se fijan, se calculan igual rapidez distribuida entre tiempo, pero ojo, velocidades desplazamiento entre ambos se miden en metros, en centímetros, en milímetros. El desplazamiento indica una ubicación y la distancia recorrida no necesariamente. Eso es lo principal que distingue a estas dos magnitudes. Fíjense, la magnitud escalar se describe con el uso de unidades y la magnitud vectorial se describe con el uso de unidades numéricas y eso es lo que diferencia a una de otra. Y aquí hay algunos ejemplos, fíjense. Rapidez, tengo datos 10 metros de distancia, tiempo 5 segundos. Metros entre 5, esto es 2 metros por segundo. Ahora, velocidad, 10 metros de desplazamiento, tiempo 5 segundos y aquí dirección a la derecha. Entonces, rapidez son 2 metros, velocidad se calcula exactamente igual y me sale 2 metros por segundo, la diferencia hacia dónde voy. ¿Sale? Entonces, si en el examen, ustedes si la rapidez es una magnitud escalar o vectorial, dígame en el tipo de magnitudes, escalar o vectorial. Recuerden que la escalar no necesitas datos y en la vectorial necesitas una dirección o una ubicación. Esa es magnitud escalar o vectorial. ¿Quién me dice? O pónganmelo en el chat, sin problema. ¿Nadie? Recuerden que una magnitud es algo que se puede medir. Hay dos tipos de magnitud, escalares y vectoriales. Las escalares son como el tiempo, que no me importa la ubicación que tenga, siempre una hora va a ser una hora en cualquier, un segundo, un año, un día. Y las magnitudes vectoriales, necesito saber cuánto mide, pero también cuál es la dirección y en qué sentido va. Chicos, ¿la rapidez es una magnitud vectorial o es? Ok, ya van contestando, muy bien, ya estamos. Los de, díganme, no importa que no esté bien, solo intenten contestar. Solo- Octavio, ¿tú qué piensas? ¿Que la rapidez es una magnitud escalar o vectorial? ¿Consideras que la rapidez es una magnitud de tipo escalar o vectorial? Recuerda que en las escalares solo necesitas los datos y en las vectoriales necesitas una dirección y un sentido. ¿Sí? Los demás también, Ani, Arlet, ¿qué dicen? ¿Escalar o vectorial?
Sí, esa. La rapidez es ese tipo de magnitud que tú piensas. Ok. Rapidez. Recuerden que en rapidez, eh, pues no me importa hacia dónde va. Por ejemplo, el que va a 100 metros, no me importa si va a la derecha, a la izquierda. No, solo quiero saber cuál es el dato del hombre más veloz del mundo, por ejemplo. Y si me interesa saber dónde va, dónde se ubica, cuál es su posición, entonces estoy hablando de velocidad. Porque lo único que yo quiero saber es qué tan rápido va en cierto tiempo. No importa dónde va. Y eso es solamente medir la distancia. Pero si yo quiero saber cuál es la dirección hacia dónde va algo, entonces estoy a velocidad y necesito saber, por ejemplo, aquí, hacia dónde. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de magnitud escalar, por ejemplo, es la luminosa o la intensidad luminosa. La intensidad es lo que emite un foco, por ejemplo, y se mide en candelas. Candelas son una magnitud escalar, porque no me importa hacia dónde ilumina, solo me importa que emitan luz. No importa si va hacia arriba, si va hacia abajo, a la izquierda, lo único que me importa es medir cuánta intensidad luminosa genera. ¿De acuerdo? Esa es una magnitud escalar. Una magnitud vectorial, ella que sí es importante saber hacia dónde se dirige, se va o si tiene un ángulo. Entonces, a ver, quiero preguntarles, chicos, cuando vamos a dar un puño, por ejemplo, ¿importa cómo lo dé y en qué dirección lo dé? No importa. ¿Quién me dice? Los que saben pelear o los que han dado un golpe o así con el puño cerrado. Sí importa. Ok, ya me empezaron a decir. La primera me dijo, sí, piensan los demás. ¿Importa cómo lo dé? ¿En qué dirección lo dé? Ok, yo ponga mucha fuerza, ya estuvo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Alberto? ¿Importa o no importa? Ok, sí importa. Y a ver, esos que dicen sí importa, ¿por qué dicen que sí importa? Y que no solo es necesario darlo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué es lo que más importa cuando voy a dar un golpe? Tienen razón, sí importa. Ok, tienes que saber hacia dónde pones el golpe. Puede ser evitar una lesión si acomodas bien el golpe, pero también, chicos, si acomodamos bien, que no usemos tanta fuerza, puede ser que le dé más duro a algo o a alguien. En el caso de la fuerza, sí importa en qué dirección lo hagas, si lo hago con un ángulo, si pego en la mandíbula, si pego en el estómago, posición. Eso quiere decir que la fuerza es una magnitud vectorial, porque me importa la dirección, el sentido. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de magnitudes vectoriales y escalares, de si importa la posición o no importa. La semana pasada también vimos ópticas.
¿no? De hecho, ustedes hicieron una pequeña gráfica y me enseñaron. Algunos me mandaron sus gráficas. Entonces, fíjense bien, dice, tipo de movimiento, gráficas de posición, tiempo. Movimiento rectilíneo uniforme. Se mueve con movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempo. Es decir, su velocidad es constante y lo hace a lo largo de una línea recta. Distancia total en metros, kilómetros o pies, puede ser cualquier unidad, segundos, minutos y hora, y la velocidad media en metros por segundo, kilómetros por pies por segundo o millas por hora. Entonces, fíjense bien esta gráfica que está aquí. En el cero, en el minuto cero, en el segundo cero, no avanza nada, pero en el segundo avanza 3 metros. En el segundo 2 avanza, por eso es que están 6. En el tercer segundo avanza otros 3 metros, por eso es. En el 4 avanza otros 3 y llega a 12. Y en el quinto avanza otros 3 y llega a 15. Esta es una gráfica de velocidad. Lo más importante es que ustedes observen que aquí dice distancia y tiempo. Entonces, cuando en su examen usted distancia y tiempo en los ejes de la gráfica están en velocidad. Y si la gráfica tiene esta tendencia que por ejemplo, está cada segundo cuánto avanza el carro o la persona, cuánto avanza. Por favor, díganme en el chat, avanza. Es importante que ustedes analicen la gráfica y me digan en un segundo cuánto avanza la persona que está en esta gráfica o que se está representando. ¿Cuánto avanza cada segundo? Anita. ¿Avanza 3 metros cada segundo? Así es, Anita, 3 metros cada segundo. Y ay, a ver. Eso hace que la velocidad se considere como constante, porque siempre lleva la misma velocidad. 1, 3 metros por segundo. 6 entre 2, 3 metros por segundo. 9, 3 metros por segundo. 12 entre 4, 3 metros por segundo. Esta es una velocidad constante. Cuando ustedes vean esto en su examen de Comipen, esto va a significar que es una gráfica de velocidad constante. El intervalo avanza exactamente lo mismo. ¿Vale? Existen diferentes movimientos, movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo, movimiento, diferentes tipos de movimientos. Miren aquí, voy a tratar de ser más grande. Esto chicos, no lo echen en saco roto. De Comipems, una de las cosas que más vienen son gráficas en la parte de física. Pues bastante peso. Y es importante que ustedes puedan interpretar. Ok. Arlet, ¿qué diferencia ves entre estas 4, 5 que están aquí? Tienen que observar muy bien. Este es y tiempo. ¿Y qué les dije que se observaba en las gráficas que
distancia y tiempo en sus ejes. Ya se los mencioné, pero quiero que me lo digan. Esta es una gráfica que mide ¿qué? Si yo divido distancia entre igual. No, no es velocidad. Las gráficas que tienen distancia y tiempo en sus ejes miden velocidad, es decir, estas líneas, la velocidad. Y ojo, esta dice velocidad. Entonces, esta es una gráfica de velocidad. Esta es una gráfica de aceleración. Entonces, a veces, por ejemplo, esta es una gráfica que lleva una constante, es decir, la misma velocidad siempre en todos los diferentes. Es una gráfica de aceleración. Esta es una gráfica de velocidad constante, pero se ven distintas y representan gráficas de velocidad constante. Ojo aquí. Sé que esto es un poquito complicado al principio, pero ya que lo aplicamos en el examen, velocidad y tiempo. Entonces, ¿qué dijimos que representaba una gráfica de velocidad? Ahí lo tienen escrito, pero necesito que digan, lo verbalicen, lo identifiquen. Muy, muy bien. Alberto, si es velocidad que representa la gráfica. ¿No? Fíjense, distancia, velocidad, tiempo, aceleración. Distancia, tiempo, velocidad. Aceleración, tiempo. Aceleración, tiempo es una velocidad. Cuando las líneas son completamente horizontales, habla de que es un constante o que no cambia. Voy a tratar de buscar un ejercicio de aplicación que lo puedan ver mejor, porque siento que... Nada más voy a entrar. Ok, fíjense bien, porque siento que están diciendo
no dicen, ay, ¿por qué me explica eso? Pero observen esto. Dice, gráfica posición tiempo corresponde con los datos de la tabla. Tiempo es distancia en metros y tiempo. Estas gráficas son gráficas de velocidad, pero no hay. ¿Hay alguna que sea de velocidad constante? Ninguna, chicos. No hay ninguna. Si fuera una gráfica de velocidad constante, entonces lo que debería sería una línea recta, así. Y no hay ninguna que sea una línea recta. Sin embargo, las gráficas son de velocidad, todas. Importante que ustedes aprendan a leerlo. Ahora dice, ¿qué gráfica, posición, tiempo corresponde a los? Observen la tabla y díganme cuál es la gráfica que corresponde. Ok, ya me mandaron una respuesta. Quiero más respuestas, chicos. Quiero que las gráficas y que me digan cuál es su respuesta. Ya van dos respuestas. Okay. Alberto, Arlet, ¿qué dicen? Okay, vamos a revisar. Todos coinciden con la misma. Vamos a ver qué corresponde. Entonces dice que fíjense, dice que en 2 metros el tiempo en segundos en 2 metros el tiempo en segundos es 1. Luego en 6 metros es 3. Luego en 8 metros es 5. En 8 metros 5. En 12 es 7. Y en 13 es 9. Y ahí está. Es una gráfica que representa velocidad, pero no es constante. ¿Sale? Si fuera constante, tendría que ser una línea como la que dibujé, sino una línea completamente sin ningún, ¿verdad? Estas son de velocidad variable. A veces te pregunta eso y otras cosas. Ahora, vamos a buscar otro ejercicio. Esta parte, aquí está. Ok. Y se relaciona el tipo de aceleración de un cuerpo con la gráfica de velocidad. Recuerdan que les acabo de decir que si en la gráfica
dice velocidad, tiempo, su gráfica es de aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica representa la aceleración. Y tiene momentos en donde la aceleración es cero, donde la aceleración es negativa y donde la aceleración es positiva. Chicos, ¿cuál de los tres fragmentos consideran ustedes que la es cero? Es decir, que no va acelerando nada. ¿El A, en el B o en el C? Acuérdense que esto es lo que aquí va hacia abajo, aquí se queda constante y aquí va hacia arriba. ¿Cuál de los tres puntos creen que la aceleración? Ok, muy bien. Así es, chicos. Sí, en el punto B, la aceleración es cero porque la velocidad es constante. Entonces, ojo aquí. La aceleración es eh, cero porque tiene una velocidad constante en este punto y se completamente horizontal. Es decir, que no cambia, que la aceleración está cambiando. Luego, ¿dónde creen que sea negativa? O donde va bajando la velocidad. ¿En qué punto? ¿En el A o en el C? Parte de esa gráfica, la velocidad va bajando. O la aceleración va bajando, va frenando. Ah, ok. Los demás. Fíjate bien, Lari. Aquí una velocidad y aquí hay otra. Es decir, que 10, 20, 30, aquí estaba en 30 y aquí en 10 bajó de 30 a 10, es decir, desaceleró o frenó. Entonces, en esta parte A es cuando la velocidad o la aceleración es negativa porque va frenando. De 10 a 40, es decir, va a aumentar la aceleración. Es positiva. ¿Ya lo vieron? Esto es muy importante, chicos. En su examen les van a poner muchas gráficas de estas, pero ojo, y eso es lo primero que tienen que observar. Solo aplica si aquí dice velocidad y aquí dice tiempo, porque entonces sí estamos hablando de acelerar. Y entonces podemos ver que si está completamente horizontal, la aceleración es cero, que si está aceleración es negativa y si está hacia arriba es positiva. Pero si aquí dijera tiempo, no se puede usar para aceleración. Entonces, ojo esa parte, porque a veces sí les confunden o les preguntan a qué tipo de movimiento corresponde esta. Ponen tres gráficas iguales, lo único que cambia es lo que dice aquí. Entonces, esta que dice velocidad y tiempo, ojo, apréndanselo, corresponde a, no corresponde a otra cosa. Y la que dice distancia y tiempo, pónganlo en el chat, por favor. En lo que me van poniendo en el chat, denme un segundito. Pero quiero ver sus respuestas de todos. La que dice distancia y tiempo, ¿a eso a qué movimiento corresponde?
Hola, hola, chicos. Ok. Am, la C. Es que todavía no están entendiendo el concepto de si cambiamos está aquí. Entonces, fíjense bien. Algunos me mencionaron el inciso C. En el inciso C es un movimiento de aceleración, pero es positivo, porque la velocidad es a más. Pero ojo, lo que yo les estoy preguntando. Ahí voy, ahorita me muevo, chicos. Lo que yo les estoy preguntando, que quiero que quede claro, es esta parte. ¿Qué pasaría si esta misma gráfica, así igualita, esta igualita como está aquí, Bueno, ahora sí es el momento perfecto de a los tres Arceus. ok. ¿Qué les puse aquí? Esta misma gráfica. Ando. Miren, aquí la puse al lado de esta misma, pero ojo, ¿sí la pueden ver? Quiero que me digan en el chat la misma, pero lo único que le voy a cambiar es que aquí en lugar de velocidad lleva distancia. Y esta velocidad la voy a tachar. Esto no va a ser velocidad, sino va a ser distancia. A ver, den un momento. Me voy a subir. Yo quiero. Está abierto el micrófono. Ya me moví del lugar. ¿Me escuchan mejor?
Ok, chicos, es muy complicado dar una explicación y si siguen trabajando así. Es muy complicado. Todo, pero si ustedes tienen esa apatía, es muy complicado. ¿Sale? Por favor, que participen, de ser posible que prendan sus cámaras para que estén viendo la tele, comiendo, viendo su teléfono. Es difícil que siento que están en otro lado. Las respuestas que me dan no tienen nada muchas veces con lo que yo les digo. Y si es por mi parte, les aseguro que voy a buscar que ustedes entiendan. Pero si es porque ustedes no están poniendo atención, no puedo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, voy a volver a explicarles el tema, explicar lo que les estoy tratando de decir, porque es muy importante que lo entiendan. Quiero tener una respuesta. Y de no ser así, pues tendré que mandar un mensaje al chat de ellos puedan estar con ustedes cada vez que tomen clase y puedan saber y se aseguren de que funciona, porque si no, no auguro ningún buen resultado. Entonces, regreso. Voy a poner el pizarrón. Entonces, estamos hablando de gráficas. Dentro de estas gráficas voy a encontrar gráficas que tengan distancia y tiempo. Y voy a encontrar otras gráficas principalmente hay más, hay muchas más, pero siempre se presentan en el examen de Comitimes. Que van a tener velocidad y tiempo. Si esta gráfica, yo veo que aquí dice distancia y tiempo, lo que se está analizando es ¿o alguien sabe qué se analiza o qué se calcula dividiendo distancia entre tiempo? ¿Qué calculamos dividiendo distancia entre tiempo? Sí, lo que se recorrió y también la velocidad o la rapidez. Entonces, Anita, si yo tengo en una gráfica distancia y tiempo, lo que representa esa gráfica, así es, Alberto, es la velocidad. Y si en la gráfica hay velocidad y tiempo, lo que la gráfica representa es aceleración.
Entonces, en su examen, chicos, puede ser que les pregunten eso. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa el movimiento? O representa aceleración, o representa rapidez, o representa velocidad. Y entonces, pues lo único que ustedes van a ver son esto, distancia y tiempo, pero son iguales. Y también van a ver líneas así. Y entonces, por ejemplo, puede ser que mis dos gráficas estén súper parecidas, pero representan cosas diferentes. Son así, las dos. ¿Qué es lo único que cambia en las dos gráficas? ¿Nada? ¿Son iguales? Mm, ¿Qué observan de diferente? Porque sí hay algo diferente. Una dice que aquí distancia, o sea, esto se mide en metros, y aquí dice velocidad, o sea, esta línea se mide en metros por segundo. Exactamente. Y entonces, esta línea que es así como completamente recta, pero inclinada, es una gráfica de velocidad constante. Es decir, que no cambia la velocidad. ¿Sale? No cambia la velocidad. Esta es una gráfica de aceleración constante. Aquí no cambia la velocidad, pero en esta sí cambia la velocidad. Porque la aceleración, fíjense bien, cuando nosotros vamos en un auto y arranca el auto, eh, pues empieza como en una velocidad, obviamente empieza en cero, pero vamos normalmente muy despacito, como a 10 kilómetros por hora, 5 o 20 kilómetros por hora, y vamos muy despacio. ¿Qué es lo que hacemos para que el carro avance más rápido? ¿Quién me dice qué se hace? ¿Qué hace la persona que está manejando para que el carro avance más rápido? Ok, acelera. Es decir, pisa un pedal y lo que hace ese pedal, chicos, es abrir una válvula que inyecta más gasolina. Y entonces esa gasolina genera más fuego o más, sí, más fuego dentro del motor o más calor dentro del motor. Y entonces eso hace que todo lo que genere el movimiento del carro lo aviente y entonces empezamos a tener más velocidad. Y si yo quiero seguir aumentando esa velocidad, tengo que seguir acelerando. Tengo que apretar el acelerador y entonces va a ir avanzando esa velocidad. Y entonces si la aceleración es constante, si yo voy acelerando, apretando cada vez más ese pedal, mi carro va a ir más rápido. ¿De acuerdo? Pero si no, si nada más me voy siempre a la misma velocidad, o sea, voy a 20, a 20, a 20, a 20, a 20, como esos combis que esperan a todo el mundo y van súper despacito, y nomás nada hace que los que avancen más rápido, esos combis no van aceleradas, van a velocidad constante, que sería esta gráfica. ¿De acuerdo? Pero aquellas que van rápido y que cada vez avanzan más y que parece que llevan quién sabe qué y van así, van acelerando y va aumentando su velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica, si yo tengo esta velocidad constante, en realidad mi gráfica de aceleración no sería esta, sino sería algo así, o que no va acelerado. Sería completamente horizontal. Es decir, que mi movimiento, pues, o está como casi parado o va exactamente a la misma velocidad. Entonces, este movimiento
en aceleración constante es este, que va a la misma velocidad siempre, avanza lo mismo en el mismo tiempo. Y eso es lo que tienen que aprender a analizar en las gráficas. Por eso es importantísimo que ustedes lean, no solo que vean la línea, que vean la gráfica, sino que lean lo que dice cada uno de los lados de la gráfica, tanto el eje horizontal como el eje vertical, para que entonces sepan de qué se trata. Voy a regresar a la presentación donde estábamos trabajando. Regreso aquí. Tienen una gráfica. Espero que ya puedan verla. Una gráfica de velocidad, tiempo, velocidad contra tiempo, y entonces está representando la aceleración. Y dice que hay una parte en el inciso A que va de mayor velocidad a menor velocidad, es decir, que la aceleración es negativa. Eso significa que el auto va frenando. Cuando está completamente horizontal, significa que la aceleración es cero o que la velocidad es constante, que no cambia. Cuando va de menos velocidad a más velocidad, significa que la aceleración es positiva. Entonces, díganme cuál de estos incisos es la respuesta que corresponde a esta gráfica. Es decir, el inciso A, pues es negativo, el inciso B va con cuál y el inciso C con cuál. Contéstenme cuál es el inciso que corresponde a esa gráfica. Ok, gracias, Alberto. ¿Alguien más? Sí, Lari, es correcto. Esa que hiciste, esa que consideras es la correcta. Eso es a lo que me refiero con que deben aprender a leer las gráficas y tienen que aprender a saber de qué se está hablando. Muy bien, Anita. Muchas gracias. Sí, esa es la gráfica que corresponde. ¿Alguien más? Ok. Ok. Voy a buscar o voy a abrir el otro tipo de examen porque son dos. A ver si encontramos algo ahí. Ok. A ver, chicos, antes de que lean el problema, quiero que me digan esta gráfica, ¿qué representa? ¿Velocidad o aceleración? Muy bien. Sí, Alberto, ya te quedó claro. Quiero la respuesta de los demás, por favor. Ok, Anita, observa bien qué hay en el lado izquierdo. Fíjate bien, aquí dice kilómetros por hora. ¿Ve? Kilómetros por hora. Exacto. Entonces, ojo con eso. Si se fijan, no se las van a presentar igual y no va a decir siempre velocidad. Aquí lo que les está poniendo es la fórmula o las unidades y ustedes tienen que saber exactamente. Por eso es tan importante que no solo vean esto, sino también los datos que tienen tanto en el eje vertical como en el horizontal. Es muy importante. ¿Ok? Los demás, ¿qué dicen?
Observa bien, Lari. ¿Qué tiene aquí? En el lado izquierdo dice V y luego kilómetros por hora. Aquí hay velocidad, pero la gráfica completa tiene velocidad y tiempo. Entonces, cuando había velocidad y tiempo, ¿qué indicaba la gráfica completa? ¿Te acuerdas? Eso es lo que quiero que observen. Ok, esta es una gráfica que representa aceleración. Y si se fijan, no es ninguna de las dos formas que vimos anteriormente. No es una línea recta o inclinada, ni tampoco horizontal. Anita, ¿me ayudas a leer, por favor, el problema? Sí, la gráfica representa la velocidad de un vehículo en kilómetros sobre horas. Al paso del tiempo, ¿en cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración? Ok. ¿Dónde la aceleración es más grande? Acuérdense que para calcular la aceleración dividimos velocidad entre tiempo. Entonces dice el intervalo de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, de 4 a 5 horas. ¿Dónde creen ustedes que hay más aceleración? Ok, ok, muy bien. Sigo viendo las respuestas, ¿eh? Ahorita me dicen en cuál. Puedo verlo de diferentes maneras gracias a los que mandaron sus respuestas. Obviamente, en este caso, si la línea entre más inclinada está, significa que hay mayor aceleración. ¿Sale? Entonces, si lo vemos gráficamente, pues hay dos opciones, el intervalo A o el intervalo D. Pero esta es la línea que tiene mayor inclinación o pendiente. Entonces, en el intervalo A, si yo me voy gráficamente, es donde hay mayor aceleración. También lo que puedo hacer es dividir 60 entre 1, me da 60. Eso significa que en este intervalo, en este pedacito, mm, la aceleración es 60 kilómetros por hora cuadrada, ¿no? En este intervalo, pues no hay aceleración. Se quedó parado. ¿Se acuerdan que horizontalmente era totalmente parado? Después aquí aumenta y estos son, de aquí aumento nada más 20. Entre 1, pues me da 20. Y aquí solo hay 20. Aquí otra vez se para y no hay aceleración. Y luego aquí de aquí a acá son 40, entonces la aceleración de aquí es 40. Y es correcto la respuesta que me mandaron. En el intervalo A es donde hay mayor aceleración, ya sea que yo lo vea o que haga el cálculo. Incluso voy a darme cuenta cuál es la respuesta correcta. Entonces, chicos, después de estos ejercicios, ¿entienden cuál es la importancia de poder analizar las gráficas y no solo estar pensando que, ay, ¿quién sabe para qué me dice todo eso? Porque a lo mejor ni me va a servir de nada, pero sí les va a servir de verdad, que es muy, muy importante. Ok, esas son las únicas gráficas que vienen aquí. En su examen piloto también vienen algunas gráficas. Después de que lo hagan esta segunda vez, las vamos a analizar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de esas gráficas de velocidad y aceleración?
Ok, muy bien. Gracias, chicos. Gracias por sus respuestas a los que responden. ¿Qué es aquí? Ok. Entonces, por eso es que existen todos estos tipos de presentación. Se los resumí en esas dos, que en realidad son las que vienen en el examen como con más frecuencia. ¿Vale? Ok. Ahora. Aquí ya vimos velocidad y aceleración. Recuerden aquí nada más, por favor, en el chat quiero que me digan ¿cuál es la fórmula para calcular la velocidad? Por favor, todos, escríbanmela en el chat. ¿Cómo calculo la velocidad? Muy bien, gracias, Alberto. ¿Quién más? Muy bien, gracias, Anita. Ok, para todos los demás, por si tienen duda. Sí, gracias, Arlet. Divido distancia, velocidad es igual a distancia entre tiempo. La aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Eso es la aceleración, ¿sale? Por eso es que las gráficas son distancia y tiempo y velocidad y tiempo, para que ustedes puedan distinguir la aceleración. También hay movimientos de caída libre. ¿Cómo creen que sea un movimiento de caída libre, chicos? Un ejemplo. ¿Quién se ha lanzado de un paracaídas o le gustaría lanzarse de un paracaídas? ¿Nadie? ¿Alguna vez han lanzado algo desde arriba, desde un puente? Todos esos, o ese famoso bungee, es un movimiento de caída libre, es decir, estoy en una altura determinada y me aviento o me lanzo y caigo hacia el vacío. El movimiento de caída libre, pues fíjense bien, velocidad es igual a gravedad por tiempo. Recuerden que la gravedad es la fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Esa puede ser una pregunta de examen, aunque también se las pueden dar en el examen como dato. Pero ¿quién me dice cuál es el valor de la gravedad? O la fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el piso. Ok, muy bien. Sí, Anita. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. A veces en su examen lo redondean a 10 y les dicen que es 10 metros sobre segundo cuadrado porque la respuesta es casi la misma. ¿Sale? Entonces, sí, recuerden, son 9.8 metros sobre segundo cuadrado la fuerza con la que se atrae nuestro cuerpo hacia la Tierra. ¿Sale? Y podemos calcular la velocidad en la que vamos a caer, puede ser gravedad por tiempo o la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. O la altura, fíjense, gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. En todas está implícita la gravedad, porque tiene que ver con esa fuerza que nos atrae hacia el piso. Entonces, en este tipo de ejercicios, siempre la pregunta más común es esta parte de la gravedad, cuánto vale o cuánto va a valer. Entonces, aquí hay algunos ejercicios, vamos a revisarlos. Arlet, ¿me ayudas a leer, por favor, el número 1?
¿Sí me escucha? Sí, claro, sí te escucho muy bien. Dice, un niño deja caer una pelota desde una ventana de un edificio y tarda 3 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la altura del edificio? Considera G10 m/2. Sobre segundos cuadrados. Esas son las unidades de la gravedad. Y vean, aquí lo redondean a 10. Entonces les está preguntando la altura del edificio. La fórmula que usamos es la número 3. Altura es gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces solamente sustituimos la gravedad, que en este caso la está poniendo como 10. El tiempo son 3 segundos, lo tenemos que multiplicar al cuadrado sobre 2. 3 al cuadrado son 9, por 10 son 90, entre 2, 45 metros. Fíjense que esta prueba la pueden hacer o la pueden utilizar para calcular la altura de un edificio o del segundo piso de su casa. Si tienen una ventana, pueden aventar, o sea, sacar por la ventana una goma y dejarla caer y contar el tiempo que tarda en caer. Y con eso pueden saber o calcular más o menos la altura que tiene. Entonces, la verdad es que es un ejercicio bastante práctico. Vamos a leer el siguiente. Alberto, ¿me ayudas a leer, por favor, el 2? Alberto, ¿estás ahí? Alberto. Ah, ok. Bueno. Lari, ¿puedes ayudarnos a leer, por favor, el número 2? Sí, dice, se deja caer un objeto desde un puente que está a 80 metros del suelo. ¿Con qué velocidad el objeto se estrella contra el suelo? Considera que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, igual. Entonces, se deja caer y te dice de qué altura está y te dice la gravedad. Entonces, buscas tu fórmula. Velocidad es 2 gravedad por altura. Multiplicamos 2 por 9.8 o por 10 y por la altura, que son 80, y nos da 40 metros por segundo. Aquí está mal porque dice D y debería ser B, velocidad, no distancia. Entonces, si se fijan, son fórmulas muy sencillas. Yo les pediría que es difícil que les pidan que resuelvan un problema con estas fórmulas, pero lo que sí les podrían preguntar es cuál es la fórmula. ¿Me explicó? O sea, velocidad para calcular la caída libre de un cuerpo. Y entonces te pueden dar opciones y es importante que las conozcan, que las repasen, que las pongan en un formulario. Muy, muy difícilmente les van a pedir que resuelvan un problema con estas fórmulas, pero sí probablemente les pregunten alguna fórmula. Y por eso es importante que se las aprendan. Entonces, yo les voy a mandar de todos modos este PDF en el grupo, pero sí es importante que ustedes vayan haciendo un formulario. Y la fórmula que sí o sí les van a preguntar en el examen de Comipems es la ley de gravitación universal. Todavía no la vemos, pero cuando la veamos, yo les voy a decir, esta se la tienen que saber sí o sí, a fuerza, porque es muy seguro que esa fórmula venga en su examen. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Okay. Segurísimos. Ok, déjenme. Esto. Les voy a compartir el PDF. Lo descargo y se los envío. Del módulo de física solo tenemos 4 presentaciones o 3, me parece. Entonces sí es importante que puedan revisarlas.
vamos nada más a tener la introducción del módulo 2. Cuando lo puedan ver, me avisan. Listo. Vamos a hablar de fuerza, ¿sale? También es muy seguro, muy seguro que este tema venga en el examen de Comipex. Es de los más importantes. Entonces vamos a leerlo. Anita, ¿me ayudas a leer, por favor? Ay. Donde dice fuerza resultante. Ok. Es común que un cuerpo esté siempre sometido a la acción de dos o más fuerzas. En estos casos, el efecto conjunto puede representarse mediante una única fuerza, que hace el mismo efecto que todas juntas y se denomina fuerza resultante. Cuando un cuerpo sufre la acción de dos o más fuerzas, sus efectos pueden ser sustituidos por la acción de una única fuerza, denominada fuerza resultante. El proceso mediante el cual se calcula la fuerza resultante recibe el nombre de suma de fuerzas. La fuerza resultante o fuerza total de un sistema de fuerzas se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ok. Anita, a ti te quiero preguntar, ¿alguna vez has empujado un carro descompuesto? Sí, sí, ¿Tú solita lo has podido mover? no. ¿Cómo cuántas personas lo tuvieron que empujar para que se moviera? Yo creo que 3 adultos. Ok, 3 adultos. Y fíjate bien, la fuerza que sumaron los 3 adultos y que logró que el carro se moviera, eso es lo que llamamos fuerza resultante. ¿De acuerdo? Sí. Eso siempre en nuestra vida cotidiana vamos a ver sumas de fuerzas. De hecho, las construcciones, o sea, lo que hace que no se caigan nuestras casas es todo un equilibrio de fuerzas o de sumas de fuerzas. El suelo, ¿ustedes han escuchado de casas o lugares que se hundan y que se los trague la tierra? ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿O han visto en las noticias? Hace unos años había una noticia de un socavón en Puebla en donde se hundió y se hizo un hoyo gigantesco. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Bueno, esos hoyos en la tierra o esos lugares que se tragan las casas es porque no hay un equilibrio de fuerzas, es decir, el piso no tiene la suficiente resistencia o fuerza para empujar hacia arriba nuestra casa y mantenerla en equilibrio. Y por eso se hunden o se sumen. ¿De acuerdo? Eso también es una fuerza resultante, solo que es una fuerza en equilibrio. Entonces, la fuerza es muy importante para nosotros. Es, podría decir yo, como uno de los temas que rigen a la física, porque todo lo que está en pie, nuestras casas, nosotros mismos, tiene que ver con la fuerza y con la suma de esas fuerzas. Ahora, quiero que me digas, Larisa, ¿has jugado a jalar la cuerda? Sí, Y, y si es fácil ese juego o qué se necesita hacer para ganar. pues se necesita mucha fuerza, tanto tuya como la de tu equipo. Bueno, Ok. ¿Y crees que también sea de maña o solo de fuerza? mm, creo que mañana. Sí, o sea que si la posición en la que yo agarro la cuerda o si yo como me acomodo o como me doblo, influya o tenga que ver con qué tanto voy a poder jalar o no. Pues sí, sí importa porque si no agarras bien la cuerda o si, no sé, tus manos, no se acomodan, pues sí, de una forma en la que sientas como ese poder, esa fuerza de atraer la cuerda hacia ti, pues Ujú. yo siento que también es como estrategia para, pues justamente como usted dice, agarrar bien la cuerda y poder ejecutar esa acción de hacer fuerza, ¿no?
Sí, y de hecho yo me he fijado que a veces hay hasta quien como que se acuesta y entonces logra jalar más, ¿no? O sea, se acomoda de cierta manera. Fíjense bien, la fuerza, por eso es que tiene una flecha aquí arriba. La fuerza es un vector, es decir, que sí necesita una oposición o que sí importa la ubicación o la posición, porque es un vector. Y todo esto que se ve aquí como rarísimo, no es más que suma de fuerzas, como lo que le decía a Anita del carro. Si yo lo quiero empujar solo igual y no puedo, pero si viene mi tía, mi primo, mi mamá, mi amigo, mi vecino, y lo empujamos todos al mismo tiempo, va a avanzar porque nuestras fuerzas se van a sumar. ¿De acuerdo? Entonces las fuerzas siempre se van a sumar y como en la cuerda, si por ejemplo Larisa está jalando de un lado y del otro lado está Arlet, Leila, Anita y Alberto, ¿quién creen que gane? ¿Quién creen? Los del grupo, sí, Lari, no es que yo te diga que no tienes fuerza, pero si son personas de tu mismo tamaño y se está sumando su fuerza y la están jalando el lado contrario tuyo, pues hacia ese lado se van a ir. Siempre se van a ir hacia donde hay mayor suma de fuerzas. No importa si es derecha o izquierda, se van a ir hacia donde haya más cantidad de fuerza. ¿De acuerdo? Fíjense bien, ahorita me acordé de otro ejercicio de, bueno, si no lo alcanzamos a ver hoy, lo vemos la próxima semana, que tiene que ver con la suma de fuerzas. Y bueno, otro tema que yo creo que ustedes lo pueden dominar muy bien, pero que seguro viene en el examen de Comipems, son las leyes de Newton. ¿Qué saben de Newton? ¿Quién era Newton? ¿O por qué lo mencionamos tanto o lo hablamos de tanto de él? ¿Quién me dice? ¿O no saben nada de Newton? Pues es un físico, ¿no? Ajá, Es el que describe la ley de gravitación. ajá, muy bien. Fíjense bien, o sea, estamos hablando del año 1600, o sea, hace muchos cientos de años. Y fíjense que no solo fue un físico, fue un teólogo, o sea que le gustaba como investigar acerca de los dioses y la religión. Fue un inventor, fue un alquimista, es decir, que no solo observaba los movimientos, ajá, sino también le gustaba el cambio de la materia. No solo le gustaba la física, sino la química también. Y es un matemático y él era de Inglaterra. Y bueno, sus principales aportaciones son sus leyes, las leyes de Newton, que son las leyes que llevan su nombre. Él fue quien descubrió esta constante de gravitación universal de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y cuenta la leyenda, o todo lo que nos contaban sobre Newton, es que él observaba mucho en la naturaleza y estaba bajo de un árbol y entonces vio que se cayó una manzana y él pensó, algo debe hacer que la manzana se vaya al piso y no vuele, ¿no? Y no se vaya hacia el lado contrario. Y entonces él empezó a observar y estableció diferentes leyes. Hoy vamos a nada más a ver la primera, que es la ley de la inercia. Eh, Vamos a leer de qué se trata. Leila, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, acerca de la ley de la inercia o la primera ley de Newton? Primera ley, ley de la inercia. Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa neta para modificar dicho estado. La masa es la medida de la inercia de su cuerpo. Su unidad de medida es en kilogramos. Ok. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Les queda claro la ley de la inercia? Así como
cómo la enuncian o cómo la escriben, porque yo escucho que muchas veces usamos esa palabra. Lo hice por inercia, es que me ganó la inercia. Pero, ¿qué es la inercia? ¿Quién me dice en palabras más sencillas? Tú misma, Leila, ¿qué entiendes por inercia? Pues un objeto que si necesita una fuerza para poder moverse. Mientras no la tenga, no se moverá. Ok. Sí, sí se aplica, pero también aplica el contrario, Leila. También un objeto que se está moviendo necesita una fuerza para detenerse y no se va a detener a menos de que haya una fuerza que se oponga a su movimiento. ¿Sale? Generalmente nosotros sí vemos que las cosas se detienen porque existe una fuerza que se llama fricción. La fuerza de fricción es aquella que se ejerce cuando se rozan dos superficies. Nosotros caminamos y nos movemos gracias a la fricción y no nos caemos y nos resbalamos gracias a la fricción. Pero si no existiera esa fricción, entonces nos estaríamos moviendo todo el tiempo, o cayendo o resbalando todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de la inercia no solo aplica para cuando algo está en reposo, perdón, y se va a mover, sino para cuando algo se está moviendo y no se deja de mover hasta que una fuerza se opone. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, si tuviéramos un tobogán eterno, nosotros no podríamos detenernos, seguiríamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que hubiera una fuerza que se opusiera a que nos cayéramos. O si no existiera las suelas de nuestros zapatos que hacen que no nos resbalemos o no nos caigamos, nos estaríamos cayendo o moviendo, deslizándonos todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de la inercia no solamente aplica para un objeto en reposo, sino también para uno en movimiento. ¿Sale? ¿Queda más claro? Muy bien. Ah, bien, chicos. Y fíjense bien, esta ley de la inercia o esta primera ley de Newton eh, nos ayuda como a poder entender, eh, fíjense, ¿qué pasaría si un balón de fútbol yo lo pateara y no hubiera, el campo de fútbol fuera como un piso de cristal o como una pista de hielo? Yo pateo el balón y el balón gira. Si lo hago en una cancha de fútbol, de pasto, pues se deja de mover solito porque el pasto genera fricción. Pero si fuera como de cristal o como de espejo, el balón se seguiría moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, moviendo y moviendo, moviendo eternamente. ¿De acuerdo? Entonces, es importante aquí que conozcan, fíjense, la fuerza de fricción es una fuerza que ayuda a que el movimiento o que los cuerpos en movimiento, nosotros en la Tierra, podamos mantenernos de pie, mantenernos parados, pero es una fuerza importante, además de la fuerza que tiene que ver con la inercia. La fricción es muy importante. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Seguros, segurísimos. Ok. Bueno, antes de terminar, recuerden que la próxima clase, el próximo miércoles, no tenemos clase, es 1 de mayo, de hecho no hay clases en su escuela y les dejé algo que hicieran, entonces quisiera recordárselos para que no se les olvide. ¿Alguien me dice qué es lo que tienen que hacer ese día?
revisar nuestra guía? Sí, su propia guía tiene un examen simulacro y resuélvanlo, por favor. Recuerden mandarme su guía, pero resolver el examen simulacro tiene una hoja ahí de respuestas, la pueden imprimir y lo responden para que vayamos midiendo. El próximo sábado 4 de mayo ya hay algunos que agendaron para venir a hacer su examen piloto. Entonces, por favor, ese día, los que ya me mandaron mensaje, ese día nos vemos aquí a las 9 de la mañana para que podamos hacer el examen y nos vemos el próximo jueves. ¿Dudas con esta parte? Ok, entonces terminamos por hoy, chicos. Espero que estén muy bien y que puedan echarle ganas a lo que les falta del examen. De verdad, no lo echen en saco roto y no piensen que con estar de cuerpo presente en las clases es suficiente. ¿Vale? Necesitan participar, necesitan observar y repasar las clases. Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Cuídense mucho y espero el miércoles me manden sus respuestas de sus exámenes simulacro. Que tengan bonita tarde, chicos. Hasta pronto. Bye.